Bendiciones, familias, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo y todas las familias. Bienvenidos en este tiempo de segmento Pan de Vida. Todos sean muy bienvenidos. Siempre recuerde, puede compartir, compartamos unidos en el nombre de Jesús. Este tiempo de segmento Pan de Vida. Y siempre digo al principio y siempre lo voy a decir, si Dios lo permite, mientras esté con vida, siempre recuerde que aquí estamos para servirle. Si usted necesita oración, aquí estamos, escríbanos para poder orar por sus necesidades. Siempre oramos, pero puede escribirnos. Si siente esa confianza, escríbanos y vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a seguir con esta porción poderosa. Vamos a seguir con estas porciones. ¿Por qué? Porque seguimos con el libro de Reyes, capítulo 4. Y seguimos allí. Segunda de Reyes. Bueno, pero oremos antes. Padre Celestial, le doy gracias por este tiempo que nos permite, Señor, llegar a cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta gran bendición, Señor, y esta oportunidad. Queremos aprovecharla, Padre Santo, y que también las familias que se conectan, las familias que van a estar viendo, Señor, estas grabaciones también. Yo declaro que esta palabra siempre llega a tiempo, porque es su santa palabra y nunca regresa vacía. Gracias, Padre Santo, por esta bendición que nos da a poder ser portadora de su palabra. En el nombre de Jesús, gracias también por mis amadas hijas que están acá, Padre, siempre escuchando su santa palabra. Y también, Padre, unidas, Señor, siendo de bendición para muchas familias. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, le entrego este tiempo. Amén y amén. Bueno, familia, seguimos allí en Segunda de Reyes, siempre capítulo 4, pero ahora vamos a ir al verso 38 al 44. Así que leamos la poderosa palabra del Señor. Así dice su santa palabra. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual el varón de Dios trajo panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: dad a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Esta porción es una porción donde miramos los milagros y beneficios también de los profetas. Pero miramos aquí el alimento espiritual para un mundo que necesita y tiene hambre de Dios. Vivimos en un mundo que podemos ver tanto la necesidad espiritual y tanto la necesidad también física, de alimento físico. Vivimos en este mundo así. Y por todos lados miramos la necesidad de lo espiritual, la necesidad también de el hambre de comida. Y así que las necesidades de alimento espiritual hoy en día son tan grandes como la necesidad de alimento material.
si miramos, nos ponemos a meditar, son las dos cosas que hay mucha hambre, mucha necesidad, mucha hambre. Y el Señor anunció que vendría hambre. Y por eso es que Él nos enseña a través de su palabra que tengamos sed de oír la palabra. En la palabra del Señor nos enseña en Amós, capítulo 8, verso 11. Y quiero leerla junto con ustedes ahí. Amós 8, capítulo 11, dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Va a venir mucha hambre. Hambre. Y como mencioné, hay lugares en países, en nuestros países de origen, hay mucha necesidad. Si vamos a lugares así, encontramos la necesidad de comida material también. Y miramos la necesidad espiritual también, no solamente lo material, sino que espiritual también. Pero la palabra de Dios nos dice aquí el profeta Amós, nos dice que no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y es que, miren, hermanos, familias, cuando tenemos esta necesidad que estamos viviendo, esta necesidad, lo que más va a venir, como dice la palabra, va a venir más hambre, pero hambre de oír la palabra de Dios. Hambre, va a ser más tanta la hambre espiritual que el hambre material va a ser, no la van a sentir. ¿Por qué? Porque va a haber más hambre de oír la palabra de Dios. Y es que Dios lo declaró. Aquí fue en los tiempos de Amós, pero la palabra de Dios siempre habla también en la actualidad. Y hoy estamos viendo estos tiempos. Así que este pasaje, aquí encontramos 3 aspectos en los que se da esta situación en estos tiempos de Eliseo. Miramos allí, la necesidad era grande. Había mucha gente hambrienta. Y miramos ahora en día, en América Latina hay millares de personas hambrientas del pan material y también del pan espiritual. Por todos lados miramos la necesidad. Así que también miramos otro aspecto, un alimento. Este alimento, muchas veces el alimento está contaminado. Miramos allí que aquí, en esta porción que leímos, el alimento, la comida, la sopa, lo que estaba ahí cocinándose estaba contaminado. O sea, lo que había agarrado este hombre para cocinar, esto era veneno. Y había veneno en la olla. De este alimento iban a comer los profetas, pero había veneno. Entonces miramos también cómo el alimento ahora está tan contaminado, hablando espiritualmente, hablando también muchas veces materialmente, físicamente. Miramos el aire, cómo está contaminado hoy en día. Miramos también la comida que escuchamos, que alguna bacteria está en las frutas, alguna bacteria está en las verduras, en las carnes, en el pollo. Y hasta en las noticias usted ha escuchado que hay compañías que han cerrado por alguna bacteria que entró en la carne o en el pollo o en la fruta o algo. Entonces miramos cómo está contaminado todo materialmente. Vivimos en un mundo así, hambriento. Si nos ponemos a meditar, encontramos mucha lógica de lo que está hablando el Señor. Lógica ahora en la actualidad. Entonces, hay tanta hambre material como también espiritual. El alimento contaminado puede ser también, las falsas enseñanzas son como el alimento contaminado. Cuando escuchamos falsas enseñanzas, es ese alimento también que quizás se come o está comiéndose la gente y está contaminado, no es real, no está contaminado. Miramos también el alimento contaminado provoca la muerte. Y si usted se da cuenta, cuando miramos tanto el material, por eso lo anuncian en las noticias, por eso nos están advirtiendo que no comamos esos alimentos, que no los compremos, porque puede llevarnos a la muerte.
así también, tanto ese alimento material como también el alimento espiritual. Hay enseñanzas que están dando que en verdad, tanto en el pasado como en el presente, estamos oyendo enseñanzas contaminadas y que esas enseñanzas pueden llevarnos a la muerte física y a la muerte espiritual. Miramos todo esto estaba aconteciendo allí en los tiempos de Eliseo y que ahora en la actualidad miramos muchas cosas similares. El otro aspecto es el alimento sano. ¿Cómo? El Señor nos enseña a través de su palabra el alimento sano. Se basa en la palabra de Dios, se basa en las sagradas escrituras. Este es el alimento sano. Este alimento que es la palabra de Dios nos da vida. Y este alimento que nos da vida a través de Jesucristo. La palabra de Dios es vida a nuestro ser, es vida a nuestros huesos. Y esta palabra viene a quitar toda contaminación que quizás en el tiempo pasado nos hemos contaminado. La palabra tiene el efecto sobrenatural que viene a quitar todo lo que estaba contaminado. Y viene a traer vida y viene a traer sanidad. Esta es la palabra del Señor. Así que miramos estos tres aspectos que encontramos en esta porción que leímos. La necesidad era grande en ese tiempo. Ese alimento era un alimento contaminado. El alimento sano que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Si se da cuenta, Eliseo tuvo que poner harina en la olla. Esparció la harina en la olla, en la sopa que se estaba haciendo. ¿Qué significa la harina? La harina, ¿con qué se hace la harina? Con la harina se hace el pan. Por eso esta palabra es pan de vida. Es el pan que trae vida a nuestras vidas. Es el pan, es Jesucristo. La Biblia dice que el pan de vida es Jesucristo. Él es el pan de vida. Eliseo desde ya estaba declarando este pan de vida. Él esparció la harina en la olla y la sopa, todo a través de la harina, a través del pan, quitó lo contaminado, quitó el veneno, lo quitó, limpió, lo sacó. Mira el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y es que es la palabra la que nos va a traer vida. Hoy mismo la palabra te está trayendo vida. Necesitabas escuchar esto porque Jesucristo es el pan de vida. Solamente Él puede quitar esa hambre que solamente el poder de Él, pero esa hambre va a ser quitada. Va a ser esa hambre que necesita, va a ser quitada a través de la palabra. Por eso es que el profeta Amós declaró esta palabra en esos tiempos del profeta Amós. Porque dijo que va a venir hambre, pero hambre de oír que la palabra de Dios. Y es que la fe viene del oír la palabra de Dios. Hoy estás escuchando la palabra de Dios y Él quiere quitar toda contaminación que te ha contaminado quizás. El Señor quiere quitar esa contaminación de quizás mensajes que has escuchado, de quizás lo que se ha movido a tu alrededor. El Señor lo quiere quitar, pero lo está quitando a través de que estás escuchando la palabra de Él. Es que Dios es fiel. Él siempre ha sido fiel y te ha cuidado. Muchas veces quizás te has contaminado, tus oídos han escuchado cosas que no tienes que escuchar. Y al escuchar la palabra, lo que vino a querer contaminar, la palabra hace que se quite ese mensaje que fue dado a tu vida. O quizás chismes, o quizás murmuraciones, o quizás has juzgado a alguien. Recuerda que el Señor dice que va a venir una hambre, pero una hambre de oír su palabra. Así que hoy en el nombre de Jesús, tanto el hambre
material, que ese hambre material sea llenarte de la palabra, que ese hambre espiritual sea siempre de llenarte de la palabra de Dios. Llénate de la palabra del Señor. A veces, ¿sabe qué, hermanos, hermanas, familias? Cuando esta servidora ayuna y está ayunando, está clamando, a veces la palabra, y cuando digo a veces, porque soy ser humano y también me da hambre para comer comida material, pero ¿sabe qué? A veces prefiero mejor llenarme de la palabra y de la palabra y la palabra, y que la palabra me alimenta y me sacia mi ser. Y al saciarme mi oído, mi estómago, todo mi ser, ¿sabe qué? El hambre física, el hambre material se me quita. ¿Por qué? Porque estoy tan hambrienta de oír la palabra que eso me llenó. Eso tenemos que hacer, familias, llenarnos de la palabra del Señor. Llénate de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Llenándote de la palabra de Dios, no vas a cometer tantos errores, porque vas a estar lleno de la palabra de Dios. Y de igual manera, si estamos llenos de la palabra de Dios, no se van a necesitar tantos milagros. ¿Sabe por qué? Porque ya sabemos la palabra de Dios y estamos llenos de la palabra de Dios, que nos da vida. Todo está aquí en la palabra de Dios. El Señor quiere que en esta noche tú estás recibiendo este alimento espiritual, pero que tengas hambre de más, de oír más la palabra, pero no solo oír, sino también accionar la palabra de Dios. No solamente tenemos que ser oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, el hambre de oír la palabra de Dios ya está llegando. Ya está llegando, porque solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios nos puede sacar de toda situación. Solamente Dios. Así como pasó este tiempo, allí en ese tiempo de escasez, en ese tiempo que estaban pasando los profetas, todo allí, ahí se miraba claramente cómo Dios llegaba al rescate, como Dios. ¿Pero por qué? Porque habían hombres y mujeres que se sujetaban a la palabra del Señor, a las promesas de Dios. Familias, hoy Dios te está hablando como me está hablando a mí. Llénate de la palabra de Dios, porque vienen tiempos donde va a haber mucha hambre de oír la palabra de Dios, pero va a haber tanta hambre que el Señor te quiere preparar a ti para que tú des alimento a mucha gente, principalmente a tu familia, de la palabra de Dios. Es importante. Así que yo deseo de todo corazón que esta palabra llegó justo y a tiempo a tu vida y te llenes de la palabra para que tú puedas dar a otros este alimento y esa porción vaya empapada, llena de ese pan de vida que es Jesucristo. Él es el pan de vida que solamente Él puede saciar tu vida. Así que la necesidad de nuestro pueblo no solo es de alimento, sino de alimento sano y sin contaminación. Solo el alimento sano producirá vida en abundancia. La vida en Jesús. Solamente este alimento sano te produce vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Familias, espero que hayas recibido esta palabra y quiero hacer esta oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, amado Dios, por ser tan fiel, por hablarnos justo y a tiempo y que podamos meditar los tiempos que vivimos y que también que podamos meditar el hambre que hay de oír tu palabra y no solamente de oír, sino que también tomar en acción tu palabra y ser hacedores de tu santa palabra. Gracias porque tú eres el pan de vida, mi Señor Jesucristo. Tú eres nuestro pan de vida. Gracias te damos porque tú eres nuestro alimento que sacia nuestro ser. Gracias, Padre, suple toda necesidad de tus hijos, de tus hijas y que esta palabra llene su ser. Esta palabra que solamente tu palabra sacia el alma, sacia nuestro ser, tanto espiritual como material. En el nombre de Jesús te honramos, te exaltamos, te adoramos y te amamos, mi Señor. Gracias por mis amadas hijas, Señor, que cada
Señor, se llenan de su palabra. Mi Señor, bendícelas y bendice tu santo pueblo y bendice cada familia que siempre está pendiente en este tiempo de segmento Pan de Vida y comparten, y también, Señor, en las grabaciones. En el nombre de Jesús, Padre, declaro esta bendición, Padre, en sus vidas. Padre, que la palabra es la que va a enriquecer sus vidas todo tiempo, en toda temporada. Tu palabra es el centro de nuestras vidas. Tú, mi Señor Jesús, mi Señor Jesucristo, tú eres el pan de vida. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Familias, Dios les bendiga a todos abundantemente, grandemente. Y deseo de todo corazón que esta palabra llegó justo y a tiempo, que lo creo y lo creo. Y declaro esta bendición, la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la guianza del Espíritu Santo, guiándote en todo, en el nombre de Jesús. Bendiciones y recuérdese, nuestro culto les esperamos el viernes y el domingo. No se quede en casa, vaya a llenarse del pan de vida, nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra. Usted lo necesita, todos lo necesitamos. Bendiciones a todos, pasen feliz noche.